amparo a la maternidad, protección del menor, desarrollo cultural y espiritual de la mujer, la paz mundial y disminución y prevención de la prostitución. Y por último, voy a destacar, antes de entrar en otro gran tema, a Delia Parodi, una de las fundadoras del Partido Peronista Femenino, primer partido feminista de Argentina, diputada nacional, una de las primeras mujeres en entrar en el Congreso y la primera en tomar públicamente la palabra en ese cargo en 1951. Fue la primera mujer designada vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la Nación en 1953. Y en honor a ella, uno de los salones de la Cámara de Diputados en el Palacio del Congreso lleva su nombre. Por lo tanto, ahí vemos varios de los símbolos que lucharon por los derechos de las mujeres y que gracias a ellas en el día de hoy se llega a tener las leyes actuales. Pero aquí en toda esta historia falta una figura muy importante, una mujer conocida internacionalmente, que varios ejemplos tomaron también su ejemplo y dejó un legado muy grande, que es la figura de Eva Perón, conocida como Evita. María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires llamado Los Toldos. Este lugar poseía ese nombre por la forma de los hogares que fabricaban los nativos mapuches, las famosas tolderías. Actualmente, Los Toldos es una ciudad cabecera del partido de General Viamonte, siendo uno de los 135 partidos que conforman la provincia y limita con otro partido denominado Junín, llamado así en honor a la famosa batalla de la independencia peruana, y que también relacionan como lugar de nacimiento de Evita. Hija de Juan Duarte, un hombre de clase alta con alma de caudillo conservador, que había adquirido la estancia La Unión en Los Toldos y que luego se convirtió en un padre ausente al volverse a su ciudad de origen, Chivilcoy, para estar con su esposa y sus otros hijos. Por esto último, Evita siempre fue molestada por su ilegitimidad como hija de Duarte. Su madre, Juana Ibarguren, tuvo 5 hijos con Juan Duarte: Blanca, Elisa, Juan Ramón, Herminda Luján, María Eva, y como vemos, ella era la menor de todos ellos. A pesar de quedarse sola con sus hijos y pasar varias penurias, Juana siempre trabajó para sacar adelante a su familia. Esto se profundizó al fallecer Juan Duarte, y así fue como la familia, para la década de 1930, se mudaría a la ciudad de Junín. Allí fue donde a sus 15 años Eva terminaría la escuela primaria y ya comenzaría a soñar con una carrera de actriz. Estos acontecimientos, que nombré anteriormente, marcarían la vida de Evita. Y con eso podemos ver parte del por qué ella se centraría en ayudar a los más humildes y rechazar la forma de ser de la aristocracia que encontraría posteriormente en Buenos Aires a lo largo de su vida. El 2 de enero de 1935, con tan solo 15 años e impulsada por sus sueños de progreso, viajó definitivamente a la ciudad de Buenos Aires a buscar un mejor futuro. Los primeros meses en la capital del país no le resultaron para nada fáciles. Logró trabajar en algunas obras de teatro, pero recién en 1937 logró comenzar a trabajar en radioteatros y como locutora en la Radio Belgrano. Posteriormente, alcanzaría a actuar en algunas películas y así fue haciéndose conocida, siendo en 1943 una de las fundadoras del primer sindicato de trabajadores de radio, la llamada Asociación Radial Argentina. Ahí vemos cómo comienza a ser parte de otro mundo, en el cual luchaba por los derechos de sus compañeros y sus compañeras de trabajo. Así llegamos al año 1944, año que cambiaría la vida de Eva Perón, de Evita en ese entonces, y en el cual aparece la otra figura clave de esa historia, que me refiero justamente a Juan Domingo Perón, quien sería su marido. Para ponerlos en contexto, mi país en ese tiempo venía de idas y venidas en donde los gobiernos eran débiles.
La democracia se tambaleaba y obviamente esto generaba crisis económica y social. Desde el golpe de Estado al presidente radical Hipólito Yrigoyen en 1930 hasta 1943, Argentina transitó una etapa que históricamente conocemos como la década infame, a pesar de que, como ven, fueron 13 años. En el año 1943, un grupo de las Fuerzas Armadas que trabajaban como una organización secreta y se denominaba Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, realiza un golpe de Estado al entonces presidente Ramón Castillo y allí poder terminar con el fraude y los males de esa década infame. Dentro de estos militares se encontraba un coronel que comenzó a hacerse conocer, sobre todo por tener buena relación con los sindicatos y la clase obrera, además de ayudar a conseguir más derechos para estos trabajadores, y hablamos justamente del general Juan Domingo Perón, que en ese entonces era coronel. Él se empieza a destacar en un principio en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente sería nombrado ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, pero mantiene los 3 cargos, y sobre todo el fundamental fue el primero, el de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde así pudo estar más en contacto con los trabajadores y conseguir más derechos para ellos. En enero de 1944 sucedió una tragedia en la provincia de San Juan. Un terremoto destruyó prácticamente la ciudad, donde las consecuencias fueron fatales, no solo en daños materiales, sino en vidas humanas. Perón, que estaba encargado de la Secretaría de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, pidió organizar un gran evento en el cual participaran personalidades del espectáculo y así poder juntar fondos para ayudar, entre otras acciones que desplegó desde su lugar de trabajo. Así fue como el 22 de enero se realizó el acto en el estadio Luna Park, que es un gran coliseo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y allí fue donde la actriz Eva Duarte, quien participaba de este acto, estaba invitada por ser una de las actrices, conoció al coronel Perón y nunca más se separaron. Siempre he dicho que Evita no hubiese sido lo que fue ella sin Perón, al igual que Perón nunca hubiese llegado a donde llegó sin Evita. Ambos se complementaron para lograr ser los símbolos de un país que aspiraba a ser potencia. Evita continuó con su carrera de actriz y Perón siguió haciéndose más popular entre los trabajadores y las clases más marginadas de la sociedad de Argentina. Esto último no era muy bien visto por sectores dentro del gobierno, de facto, y por lo tanto, el 12 de octubre de 1945, luego de haber sido destituido de sus cargos, Juan Perón fue enviado a la isla Martín García, lugar donde en ese entonces había una cárcel. Gracias a este hecho, la figura de Juan Perón no logró ser eliminada del plano político, sino que por el contrario, esto hizo que naciera el líder indiscutible que hasta el día de hoy se mantiene en Argentina, y a su vez, gracias a esto, nacería la Eva Perón, líder que todos conocemos. El 17 de octubre de ese año, miles de trabajadores salieron a las calles y marcharon hacia la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, para pedir la libertad de Juan Domingo Perón. Hay historiadores que dicen que Evita tuvo participación para ayudar a organizar esta gran manifestación y otros que dicen que no tuvo participación relevante. Pero lo que no hay duda es que fue sostén fundamental para que Perón se levantara de ese lugar donde lo había arrastrado la política de turno. Como saben, tras esta presión de la población, el gobierno de facto del general Edelmiro Farrell liberó a Perón, y luego de que éste diera un discurso desde el balcón de la Casa Rosada a esa multitud que pedía por él, se consiguió que Farrell llamara elecciones democráticas en los siguientes meses. El 22 de octubre de 1945, Eva contrajo matrimonio con Juan Domingo Perón en una ceremonia civil sencilla, realizada en la ciudad de Junín.
Posteriormente se casaron por iglesia el 10 de diciembre en la parroquia San Francisco de Asís, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. A partir de aquí aparece ya la imagen de una Evita comprometida en la política argentina, ya que es considerada la primera esposa de un candidato a presidente argentino que participa en la campaña electoral. Pensemos que aún la mentalidad de la época era muy conservadora y machista sobre todo, y no se habían logrado los derechos políticos de las mujeres que se venían desde la década del 20 luchando por ellos. Las elecciones nacionales se realizaron el 24 de febrero de 1946 y resultó ganadora con el 54% de los votos la fórmula del Partido Laborista Perón-Quijano. A sus cortos 25 años, Eva Perón ya había dado pasos agigantados en la historia argentina y aún quedaban varios años más por delante. El 21 de noviembre de 1946 se crea el Partido Justicialista, conocido también como Partido Peronista, organización que tiene como líder al presidente Juan Domingo Perón y que pone como banderas a seguir la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional. Pensemos que muchos de los movimientos de esos años, desde la década del 30, tomaban estos símbolos como banderas y buscaban luchar por esos derechos. En 1947 fue un año más que importante para la figura de Eva Perón. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial años antes, varios de los países europeos se encontraban destruidos con grandes crisis de tipo económicas y sociales. El gobierno nacional argentino, en pos de ayudar a estos pueblos en desgracia, decide comenzar negociaciones, además de mantener una postura firme en las Naciones Unidas. Por ejemplo, su rechazo a la resolución número 39 de esa organización, la cual dejaba fuera a España y solicitaba que se retiraran de las representaciones diplomáticas de ese país. Argentina se opuso a esto y Perú también. Así podemos decir que nace el Plan Perón, contrario al Plan Marshall de los Estados Unidos, para poder extender esa ayuda a varios de los países europeos y así estos podían levantarse de las cenizas de la guerra. Tras varias invitaciones oficiales, se organiza una gira europea, la cual sería encabezada por Eva Perón, para hacer llegar el apoyo argentino. Los países visitados fueron España, Italia, Francia, Suiza, Portugal, Mónaco y Ciudad del Vaticano, donde se entrevistaría con el Papa Pío XII, y a su regreso sería recibida también en Brasil y Uruguay. En uno de sus discursos en Europa, ella dice: mujeres de España, no he venido a formar ejes sino a tender un arcoíris de paz con todos los pueblos, como corresponde al espíritu de la mujer. Por esta frase, la prensa la denominó como la gira del arco iris. En cada lugar que llegaba, miles de personas la recibían agradecidos por los lazos que la Argentina les extendía. Comida, ropa, préstamos de dinero. Evita se había convertido, como dijeron en España, en la dama de la esperanza. La desventura no tiene fronteras, desconoce la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y todas las latitudes. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan llevarse en las comunidades humanas, donde de esta manera nosotros vamos a colaborar con la paz mundial, borrando de nuestra época una razón determinante de malestar y de desesperanzas. Esto lo dice ella en Italia. Lo destacable del viaje es que Eva no solo se quedó con las reuniones con las autoridades, esas reuniones oficiales que muchas veces son protocolares, pero no llegan al pueblo en sí, a ese pueblo de a pie, sino que a pedido de ella se hicieron reuniones con sindicatos y trabajadores de cada uno de los lugares que pasaba. Al regresar a la Argentina, ella diría: yo llevé a Europa el mensaje espiritual de los trabajadores argentinos, que labran la grandeza y no luchan en contiendas fratricidas,
sino por altos ideales. Un dato curioso es que en su visita a Notre Dame, en Francia, la acompaña el nuncio apostólico, Monseñor Angelo Roncalli, quien, como saben, a futuro sería el Papa Juan XXIII. Allí, Roncalli le dice: siga, señora, en su lucha por los pobres, pero no se olvide que esa lucha, cuando se emprende de veras, terminará en la cruz. Cuánta verdad tenía con estas palabras. Ya desde su cargo de vicepresidente, Juan Domingo Perón había tratado de impulsar el sufragio femenino sin tener éxito, como había pasado a comienzos del siglo XX. En su campaña electoral, Perón había prometido que su gobierno lograría ese derecho, y así fue que en agosto de 1946, la Cámara de Senadores de la Nación inició el debate, aprobándolo, y se tuvo que esperar un año para que la Cámara de Diputados lo convirtiera en ley. Como saben, mi país es bicameral, por lo tanto, tiene que pasar por estas dos cámaras, y se hizo un debate bastante intenso. De esta forma, el 9 de septiembre de 1947, por unanimidad, se consolidó la Ley 13.010, conocida como Ley Evita, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el voto femenino en la Argentina. Recordemos que, para terminar con el fraude electoral en 1912, y este dato lo digo porque tiene relación con el Perú también de alguna manera, aquí se había aprobado la conocida Ley Sáenz Peña, que era la del voto secreto, universal y obligatorio. Y justamente la hace el presidente de ese entonces, quien es el que le impulsa al Congreso, que era Roque Sáenz Peña, que, como bien saben, fue héroe de la Guerra del Pacífico, uno de los capitanes que estaba bajo el mando de Bolognesi y que luchó fervientemente en Arica, siendo uno de los pocos sobrevivientes, y el que va también a describir la muerte valerosa, heroica de Bolognesi, y que luego, al volver a Argentina, va a tener que ser nuevamente considerado porque se le había quitado la nacionalidad por enlistarse en el ejército peruano voluntariamente, pero como él pertenecía también a una aristocracia porteña muy importante de la época, logra volver con fuerza y con esa figura de héroe de la Guerra del Pacífico, posteriormente va a seguir destacándose en la política y va a llegar a ser presidente de Argentina, haciendo esa ley importante en 1912, pero que solamente votaban los hombres. Faltaba votar la otra parte importante de la población, que eran las mujeres, y gracias a esta ley de 1947, impulsada por Eva Perón y apoyada por el gobierno de su esposo Juan Domingo Perón, se va a conseguir ese voto femenino y los derechos políticos de la mujer. Así, Evita, al ver esto, diría ante sus compatriotas: aquí está, hermanas mías, resumida en estas letras apretadas de pocos artículos, una historia de largas luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegres despertares de auroras triunfales. Y esto último, que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Eva Perón no se quedó de brazos cruzados solamente al conseguir esta ley, sino que siguió luchando para que las mujeres vieran hasta dónde podían llegar con estos nuevos derechos. Y aquí nuevamente hago otro paréntesis que se relaciona con el Perú. Recordemos que el 7 de septiembre de 1955, el gobierno del general Manuel Odría, un gobierno bastante controvertido también, pero que hay que destacar que otorga el voto femenino en el Perú, siguiendo el ejemplo de lo que había hecho Perón en Argentina, ya que tenían una buena relación, y además la esposa de Odría, María Delgado, admiraba la labor de Evita y se encargó de la Central de Asistencia Social. Por lo tanto, con esa fundación hizo mucho también por la población del Perú, y así es como, gracias a esto que la esposa de Odría va haciendo, existe
y se le pone el nombre al distrito de Villa María del Triunfo, que allí en Lima. Volviendo al tema aquí en Argentina, en 1948 fue creada por decreto 20.564 del 19 de junio la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, la cual el 25 de septiembre de 1950, por decreto 20.268, pasó a denominarse Fundación Eva Perón. Evita dedicó hasta el final de sus días la labor incansable en esta institución, recibiendo y ayudando personalmente, porque ella se encargaba de la institución y recibía a todo el mundo, a la gente que llegaba de los distintos puntos del país. La fundación distribuía libros, alimentos, ropa, máquinas de coser, juguetes para las familias carenciadas del país. Se encargó de construir hospitales, escuelas, campos deportivos, hogares de ancianos, hogares para madres solteras, entre otras organizaciones. A su vez, brindó asistencia también a otros países, como Croacia, Egipto, España, Francia, Israel, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras, Japón y Chile. Ese año, Eva publicó su Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, una iniciativa mundialmente precursora en la lucha por el reconocimiento de las personas de la tercera edad. El Decálogo estableció los derechos de la asistencia, la vivienda, la alimentación, el vestido, la salud física, la salud moral, la recreación, el trabajo y la expansión al respecto. Todo para beneficiar a los adultos mayores. Esta institución trabajó hasta que fue disuelta en septiembre de 1955 tras el golpe militar de la llamada Revolución Libertadora, que le hacen ese golpe al segundo gobierno del general Juan Domingo Perón. En el año 1949, Evita crea el Partido Peronista Femenino, en el cual solo podía estar integrado por mujeres. Fue la primera presidenta del partido, tenía garantizado el 33% de los cargos que obtenía el peronismo, o sea, el partido de su esposo, a nivel nacional. Gran cantidad de mujeres resultaron electas en 1951, como nombramos al principio, a Delia Parodi, que fue una de las primeras diputadas mujeres en esa elección del año 51 y que llega al Congreso de la Nación. En 1955 se disuelve el partido por este golpe de Estado que le hacen a Perón, y en 1972 el Partido Justicialista incluyó en su interior a hombres y mujeres por igual, pero manteniendo la antigua regla del 33% para la rama femenina. El Partido Peronista Femenino también está organizado a partir de unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios y pueblos canalizando la militancia directa de las mujeres. Las afiliadas participaban a través de dos tipos de unidades básicas. Las que eran sindicales, si eran trabajadoras asalariadas, y las unidades básicas ordinarias, si eran amas de casa, empleadas domésticas y trabajadoras rurales. Dentro del partido no había distinciones ni jerarquías entre los miembros. Un gran ejemplo. La igualdad política de hombres y mujeres se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 de la Constitución en 1949. La Constitución fue una de las reformas a la Constitución argentina de 1853. Como saben, mi país tiene solamente una Constitución que se hace en 1853 y luego tuvo reformas o enmiendas, como por ejemplo la de Estados Unidos. En el año 49 se hace esta Constitución, estas reformas que van a poner los artículos y los derechos adquiridos dentro del mandato del peronismo, pero que después también el golpe de Estado la va a terminar derogando. La reforma constitucional de 1947, otra de las reformas que está dentro de una dictadura, tampoco reincorporó esta garantía constitucional y la mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985. Miren todo el tiempo que pasó, durante el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín. A pesar de su corta edad y su imagen de trabajadora incansable,
El 9 de enero de 1950 aparecen los primeros signos de la enfermedad que va a tener Eva Perón. Evita padece de cáncer de útero. A pesar de esto, continúa sus labores, pero cada vez se iba debilitando más y más. En el año 1951 se realizarían las elecciones generales en las cuales por primera vez votarían las mujeres tras la ley de 1947. El general Perón iría por la reelección como presidente y la Confederación General del Trabajo pidió que la fórmula estuviese integrada por Evita. Por lo tanto, sería la fórmula Juan Domingo Perón, Eva Perón para vicepresidenta. 2 millones de trabajadores se concentraron el 22 de agosto en la avenida 9 de Julio, una de las avenidas más importantes de aquí de la capital federal del país, para participar de la realización del llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, en el cual se alentaba a que Evita aceptara la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. Ya había internas dentro del partido, en donde algunos funcionarios no la querían para ese cargo, además de la enfermedad que la aquejaba cada vez más. Por todo ello, en un acto multitudinario, ella trató de dar a entender que renunciaba a los honores, pero no a la lucha, pidiendo luego tiempo para la decisión que llegaría a través de la Radio Nacional al día siguiente, el famoso día del renunciamiento. El 15 de octubre de 1951 publicó su libro La razón de mi vida, donde va contando todas las labores que fue haciendo y todos estos ejemplos que le estuve nombrando también. El 11 de noviembre se realizaron las elecciones generales y Evita, que había sido operada días antes, votó desde la cama del hospital. Juan Domingo Perón fue reelecto presidente de la Nación, asumiendo el 4 de junio de 1952 esta presidencia, y Evita lo acompañó en las ceremonias. Tras intensas sesiones de radioterapia, la salud de Eva no mejoraba, y así fue como el 26 de julio de 1952 era anunciado por la cadena nacional de radiodifusión que a las 20:25 horas había fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El gobierno nacional, que decretó los máximos honores, tanto así que ella fue velada en el Salón Azul del Congreso de la Nación, entre otros lugares, declara duelo por 30 días, a la vez se dispuso un paro de actividades que no afectaría a los servicios indispensables de 48 horas. También a pedido de la Central Obrera, la Capilla Ardiente se instaló en la actual legislatura porteña. También, como dije, pasó por el Salón Azul del Congreso, que hay que destacar que en este salón, que es el más importante del Palacio del Congreso de la Nación, solamente se velan a los presidentes y quienes fueron presidentes de la Nación Argentina. La excepción fue Eva Perón. Como se dijo en un inicio, la figura de Eva Perón aún hoy en día es valorada y destacada, sobre todo por las nuevas generaciones de hombres y mujeres que incursionan en la política. Al ser una de las impulsoras de los derechos de la mujer, podemos decir que el país siguió creciendo en ese camino. Argentina, para que tengan datos más actuales, fue el primer país del mundo que incorporó la ley de cuotas a su legislación. Lo hizo en el año 1991 y esta ley establece que en las listas electorales debe de haber al menos un 30% de candidatas mujeres en los cargos nacionales. Desde la aprobación de dicha ley, se ha producido un avance en la incorporación de mujeres en las instituciones argentinas, especialmente en el poder legislativo, en el que en el año 2010, en el Congreso, llegó a un 38% de representación femenina. Argentina se encuentra entre los países que cuenta con una de las tasas más altas de representación parlamentaria de este género, muy por encima del promedio regional que se encuentra en un 22%. Pensemos que Argentina tuvo 2 mujeres presidentas, en un principio, en la década del 70, cuando Juan Domingo Perón fue reelecto por tercera vez como presidente de la República. Allí fue la vicepresidenta de él, fue su tercera esposa, que era María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita,
y Perón termina muriendo en el cargo de presidente. Por lo tanto, por primera vez en la historia argentina asume el cargo de presidenta de la República una mujer para terminar ese mandato, que lamentablemente no se llega a concretar porque después viene el golpe militar, que va a ser la última dictadura militar del año 1976 que tuvo mi país. Pero María Estela Martínez de Perón fue la primera mujer en ejercer el cargo de presidenta a nivel mundial, lo cual es un dato importante. Y luego tuvimos también 2 periodos de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que a su vez fue electa directamente en la fórmula como presidenta de la Nación Argentina. También hay que destacar la ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. Esta es una legislación argentina que establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación, diputados y senadores, y al Parlamento del Mercosur, como saben, el Mercosur es esta entidad que integramos con Brasil, Uruguay, Paraguay, también está nuestro país y se ha incorporado Venezuela, y luego hay países vedores, por ejemplo Bolivia, Chile, entre otros, que casualmente el Mercosur está cumpliendo 30 años desde su creación. Y allí esta legislación va a hacer que se llegue a tener un 50% en estos cargos, lo cual ahí vemos cómo se llega en el año 2016 a tratarse primero en la Cámara de Senadores y posteriormente se va a sancionar en el año 2017 para que las mujeres puedan llegar a tener estos cargos y que sea más igualitaria la labor legislativa y a nivel estatal. También en mi país fue el impulsor, el creador, y que después se extendió a más de 20 países, de este movimiento que lo vemos todos los años, sobre todo los 8 de marzo, pero también en distintos momentos del año cuando hay injusticias que se van viendo, que es el conocido como Ni Una Menos. Esta consigna la dio nombre un movimiento feminista surgido en el año 2015. Es un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y sus consecuencias más graves y visibles, que es el feminicidio. Y también hay que destacar que hay muchos monumentos, calles, hospitales, escuelas, instituciones con el nombre de Eva Perón. Pero a mi juicio, ella logró lo que tanto anheló a lo largo de su vida, que en sí, como vimos, fueron pocos años. En 10 años fue toda la labor, esta gran labor importante que dejó como legado. Si hubiera seguido con vida, seguramente hubiera hecho mucho más. Pero ese legado es el día de hoy tomado por muchos políticos actuales. Ella dijo: una sola y gran ambición personal tengo, que de mí se diga cuando se escriba este capítulo maravilloso de la historia, seguramente dedicada a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que Perón compartía las hermosas realidades, y que esta mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Por lo tanto, como vemos, este legado en el día de hoy se sigue impulsando y todavía con capacitaciones, con charlas y con eventos como este, que está haciendo muy bien el Colegio de Conciliadores Extrajudiciales y Árbitros del Perú, en poder concientizar a la población. A su vez también, con estos movimientos y este legado que dejó Eva Perón, va a seguir impulsando los nuevos derechos que todavía siguen luchando para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres y que en el día de hoy todavía no se han conseguido, pero cada día damos un paso más. Así que nuevamente les agradezco al doctor Arroyo por la oportunidad de poder dar a conocer un poco de la historia argentina en este tema tan importante, y también le agradezco al doctor Felipe López de México, quien va a hacer unos comentarios ahora al respecto de esta ponencia, y le envío saludos a todos los expositores que van a venir próximamente en este ciclo de